tal? Saludos a todos nuevamente. Les saluda su profesor Moisés Garmendia de su instituto Itzofib. Hoy en esta ocasión quiero compartir un tema contigo de mucha importancia a lo que es la tradición cristiana y cómo se ha desarrollado en estos últimos decenios y siglos esta temática acerca de lo que es el nacimiento de Jesús. Y en un mes como este mes de diciembre, que la tradición ha venido celebrando de una manera consecutiva y transculturizando entre las sociedades actuales como en las de los siglos pasados, entonces también por ese motivo me ha encarecido esta idea de compartir contigo esta investigación y esta temática acerca del nacimiento de Jesús, que vamos a llevar bajo el tema paganismo o tradición teológica, el nacimiento de Jesús o la Navidad. Para ello quiero que comencemos dilucidando un poco acerca de lo que son los conceptos que vamos a estar utilizando. En este momento el concepto de paganismo quiero que vayamos al origen y lo vayamos profundizando un poco, que es la primera palabra que vamos a encontrar en esta temática: paganismo o tradición teológica. El concepto de paganismo es un concepto o una idea que nace en el Imperio Romano a principios del siglo IV. Designaba a quienes adoraban a los dioses y por tanto rechazaban o desconocían creencias en un Dios revelado, que es lo que nosotros podemos encontrar en las religiones o en las divinidades del Oriente Próximo o en este caso Palestina, también en los países orientales como Persia y Babilonia. Pero en concreto quiero hacerte la idea acerca de estos dioses revelados. Por ejemplo, por ponerte un caso, el Dios Yahvé o Jehová en el Antiguo Testamento, que se reveló a Moisés y al pueblo israelita primitivo. Y también hablando en el aspecto más tardío, en el cristianismo, con la revelación del Señor Jesús en este pueblo de este contexto del primer siglo. También hablando en un mundo bastante judío. El paganismo es una antigua religión politeísta que se practicaba en la prehistoria y en las antigüedades. Cuando nosotros hablamos de paganismo, rápidamente nos trasladamos o nos contextualizamos en una serie de religiones primitivas, sobre todo desarrolladas en Roma y en Grecia en aquella época. También el paganismo hace referencia a una variedad de creencias y prácticas religiosas, como la adoración a naturalezas, los cultos a los antepasados y veneraciones a los espíritus. En el Imperio Romano, este término pagano se refería a quienes adoraban a los dioses en aquel momento conocido como el politeísmo, los panteones de esta cultura, y rechazaban la creencia de un Dios revelado en concreto. Después del cristianismo, el paganismo fue considerado una ideología que al final debe ser eliminada, y sus prácticas pasaron a ser llamadas herejías o heréticas. La noción de paganismo, tal y como se entiende hoy en el concepto moderno, fue creado por la Iglesia cristiana primitiva. El término pagano viene del latín tardío pagano, que significa aldeano, es decir, toda la religiosidad pagana en aquel momento era diseminada en lo que eran en ese pueblo de base llamado aldeanos o de la tierra o lo que hoy nosotros llamamos popularmente los del campo. Entonces, pero sí subió a ciertos niveles en el ámbito de la urbanización y también en los cargos jerárquicos de aquella época. Fue un sistema religioso que se arraigó mucho en la Roma antigua, y cuando el cristianismo llega al Imperio Romano fue, digamos, estableciéndose y cambiando un poco la idea desde la perspectiva de una nueva propuesta para la sociedad de ese momento. También el cristianismo es un movimiento religioso que entra en la cultura romana al menos del final del primer siglo y el inicio del segundo siglo. Pero el cristianismo es una religión que se caracteriza por un monoteísmo y que desciende de la
llamadas religiones abrahámicas, que están basadas en las enseñanzas de Jesús de Nazaret y en cuyo libro sagrado de esta religión, en concreto el cristianismo, es lo que nosotros llamamos palabra de Dios o la Biblia. La propuesta de igualdad entre las personas y de amor y perdón a los enemigos hicieron a esta religión muy popular entre las clases más bajas de la sociedad. En Roma, hablando concretamente, aunque al principio fue prohibida por los emperadores romanos, en el siglo IV se transformó en la religión oficial del imperio y consecuentemente se difundió por toda Europa. Entonces también el cristianismo surgió a base del judaísmo, a partir de estas enseñanzas de Jesús de Nazaret, llamado el Mesías o Cristo en griego, que quiere decir el ungido, por sus seguidores. Es decir, el cristianismo entonces llega en un escenario muy contextual de aquella época del paganismo, en un imperio romanizado, completamente helenístico, que su fe y su devoción, su espiritualidad estaba basada en lo que era en toda esta corriente del panteón o del politeísmo, de dioses distintos, que cada uno de ellos tenía su matiz y su variante en consecuencia de la práctica de la sociedad. El cristianismo pasa a ser una religión más dentro de esta gama y este abanico de religiosidad que existía en ese momento en el Imperio Romano. Pero el cristianismo trae una propuesta más llamativa y más interesante para la sociedad de aquel momento, y entonces ya miramos que era la igualdad de personas o el trato por igual de las personas, también el amor hacia los enemigos, entre muchas cosas que trajo como propuesta el cristianismo en aquel momento, y que la sociedad fue adoptando y fue bien vista con buenos ojos por aquel momento que entró en esta competencia, digamos, religiosa con el paganismo. Durante el siglo IV del Imperio Romano pareció renacer. Constantino el Grande reordenó el Estado e hizo frente como mejor pudo a las presiones externas. Constantino es recordado por su famoso edicto de Milán en el año 313, por el cual decretó la libertad de culto en aquel momento. Roma dejó a partir de ese momento de seguir a los cristianos. Constantino y sus sucesores comprendieron la importancia política que tenía el cristianismo y trataron de comunicar nuevas fuerzas al Estado apoyándose en él, en el cristianismo. La religión hizo progresos decisivos durante el siglo IV. Pese a los intentos postreros del emperador Juliano el Apóstata de reflotar o de reavivar el culto al paganismo y las perturbaciones ocasionadas entre los fieles por la difusión de la herejía del arrianismo, la fe cristiana fue confirmada en el Concilio de Nicea del año 325. Y la Iglesia y el Papado, sus expresiones institucionales, características, se enraizaron en la forma, en la cultura y en la sociedad de la época, que proyectarían a Roma más allá del propio Estado que había creado y que se encontraba en proceso de decadencia. Roma sobreviviría a la desintegración de su imperio gracias al cristianismo. Cuando Constantino llega al poder, el cristianismo ya era una corriente de pensamiento religiosa que había ganado mucha cantidad de adeptos, que ya era una organización muy sólida, que tenía una influencia bastante grande dentro de los ciudadanos de Roma. Constantino aprovechó este momento y decretó este edicto de Milán para que se tolerara, porque el cristianismo en los primeros siglos en muchas partes del imperio fue perseguido, fue ejecutado y fue también rastreado por lo que eran las corrientes paganas de estos cultos oficiales que se encontraban en el Imperio Romano en aquella época. Entonces Constantino es uno de los emperadores que en algunos aspectos vino a abonar un poco lo que es la solidez del cristianismo, en cuanto él permitió que el cristianismo fuera una religión más dentro del Imperio Romano y que fuera tolerada. Quizás no aceptada en el momento, pero sí tolerada. Más adelante vamos a ver que el cristianismo
esto le ayudó a que él pudiera echar raíces y establecerse como religión oficial dentro del Imperio Romano. Quiero hablarle también de este emperador y en particular de él porque es el que va a jugar un papel muy importante en la cultura y en la religiosidad del Imperio Romano de aquella época. Y es nada más y nada menos que Teodosio el Grande. Teodosio logró reunir por última vez a todo el Imperio Romano tras vencer a sus competidores, pero luego comprendió la necesidad de dividir al imperio con objeto de dar respuestas más ágiles a las diferentes amenazas que pasaban sobre él. A su muerte de Teodosio en el 395, el imperio se dividió en dos partes, con soberanos, o sea, dos gobernadores a la vez, y administraciones propias. Así nacía el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Bajo los auspicios de dos emperadores, Roma se divide en dos facciones, con el propósito de dar respuestas ágiles a las necesidades y a las amenazas que les rodeaban. Pero ¿por qué hago mención de Teodosio? No para que ustedes se den cuenta en concreto de qué es lo que hizo con el imperio, sino cómo él abonó a que se estableciera el cristianismo como la religión oficial y de esta manera triunfar sobre el paganismo de aquel momento. Teodosio también es importante por haber declarado él el cristianismo como la religión oficial del imperio. Roma se convirtió de un imperio de ser pagano durante 400 años después de Cristo a convertirse en un imperio que establece al cristianismo como su religión oficial y obligatoria, y donde después de ser perseguido por el paganismo pasa a perseguir al paganismo. Entonces Teodosio, el emperador cristiano que él establece y decreta por gobernar este imperio y establecer el cristianismo en una base sólida para los futuros decenios de años que va a vivir el cristianismo en su historia. Pero usted dirá, ¿y qué tiene que ver mucho esta historia con lo que se está tratando en esta temática que es el nacimiento de Jesús? Y es que lo que quiero para que lleguemos a desarrollar lo que es el nacimiento y la fecha que hoy se celebra popularmente o tradicionalmente, el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús, es para que veamos el antecedente de que cómo este imperio romano tenía un antecedente pagano y cómo llegó el cristianismo a desplazar estas prácticas y este tipo de pensamientos. Quiero hablarle de Mitra. ¿Quién es Mitra? Es un dios solar que es originario de Persia y el culto se acabó difundiendo a Mitra en lo que es la India y el imperio romano de este momento. Según el escritor belga Frank Koeman en su estudio publicado a comienzos del siglo XX, el origen del mitraísmo se encuentra en la antigua Persia, en lo que hoy nosotros podemos conocer como el actual Irán. El origen de esta divinidad persa puede remontarse hasta el segundo milenio, o sea, el 2000 a.C. Su nombre se menciona por primera vez en un tratado entre los pueblos hititas antiguos y los pueblos mitanis antiguos, escrito hacia el 1400 a.C., una fecha que es casi contemporánea a lo que es la salida, según la narrativa histórica del libro del Éxodo de los hebreos de Egipto. Mitra en el Avesta significa contrato. La Avesta es un libro que habla acerca de todo el sistema religioso de este culto a Mitra. En él era el dios que es responsable de dar protección. Cuando había un ataque, protegía a los fieles y castigaba a los infieles. También se le representaba en un carro tirado por caballos blancos. Mitra es el poseedor de la verdad. Su acto de matar a un toro es un acto de cosmogónico, comparable a la matanza del dragón Ritá en otros escritos de epopeyas y mitos acerca de los dioses paganos. En el caso particular estamos haciendo alusión al dios Indra. Entonces, también hacia el año 62
antes de Cristo son los legionarios romanos que adoptaron a Mitra como un dios, al que agregaron características no persas y crearon una religión llamada mitraísmo, que se expandió rápidamente por todo el imperio romano y que compitió con el incipiente cristianismo hasta el siglo IV. Es decir, las legiones romanas que salían a combatir para poder expandir el imperio y sus fronteras hacia el oriente, llegaron y tuvieron contacto directo con esta divinidad en esos pueblos orientales donde ellos estaban haciendo campañas militares. Ellos lo adoptan como divinidad regional de lo que es Oriente y lo trasladan, el pensamiento lo trasladan hacia Roma. Pero este Mitra tenemos que dividir entre dos Mitras: el Mitra antiguo, que es el que está afiliado a la idea del dios solar, y el Mitra tardío, que podría pasar a ser este Mitra que le dieron características romanas. Porque las culturas antiguas lo que hacían era trasladar la divinidad, pero interpretarla con su cultura, darle características, de esas características que tenían sus dioses locales. En este caso, Mitra fue llevado por las legiones hacia Roma, el pensamiento, la doctrina, pero interpretado desde una perspectiva, de una característica romana, no persa. Entonces, en esas condiciones llega a finales del siglo I antes de Cristo, y posteriormente vamos a ver que se establece como una religión el mitraísmo, y entra el cristianismo, penetra en este contexto donde va a competir directamente por la sociedad o por las personas para traerlas a sus sistemas religiosos del momento, el cristianismo y el mitraísmo. También miramos en esa imagen que ustedes ven en su pantalla de la estatua de Mitra matando a un toro. Entonces esa es la representación que nosotros tenemos acerca de este dios pagano del siglo II en Roma, que se celebraba así acerca de Mitra, alrededor de esta figura del mitraísmo. El culto a Mitra tenía algunas características similares al cristianismo. Por eso el mitraísmo entró en mucha disputa por la sociedad, por ganarse los adeptos o los clientes, podemos decir de esta manera particular, usar esta palabra, de ganarse esos clientes o esos adeptos para estas divinidades. Entonces, entre las similitudes que podemos tener entre Mitra y Jesús se encuentran, por ejemplo, el nacimiento de Mitra, según dice en la tradición del mitraísmo, que nació el 25 de diciembre. Aunque debo recalcar que como estudiosos y como investigadores de la historia no hay un documento donde se pueda corroborar e investigar a ciencias ciertas que Mitra nació en esta fecha. Esta fecha es tradicional, así como muchas fechas que hay muchas celebraciones en el paganismo que son tradicionales, no se pueden datar desde el punto estricto de la historicidad. También se creía que Mitra nació en una cueva. También se creía que Mitra era asesinado por otro dios y luego se levantaba entre los muertos o resucitaba. Se presentaba también a Mitra rodeado de 12 figuras, que se ha interpretado como un posible analogía a los 12 apóstoles de Jesús. Mas, sin embargo, la mayoría de los académicos, investigadores y teólogos rechazan la teoría que Jesús haya sido originalmente Mitra o tomado de la figura de Mitra para que fuera interpretado de esta manera. Argumentan que no hay suficiente, dicen los académicos, evidencia directa para apoyar una conexión casual. Porque hay grupos o a veces hay estudiosos que hacen una analogía y empiezan a asociar esta divinidad con la de Jesús por sus paralelos y semejanzas que tiene. Pero es evidente que cada uno lleva caminos independientes hablando en cuestiones teológicas e interpretativas de carácter religioso. También podemos ver aquí de nuevo la imagen de Mitra y a la derecha podemos ver una imagen
que más o menos nos representa lo que culturalmente se conoce como cristianismo. Entonces, en este contexto de estos primeros 4 siglos, hasta llegar a la época del Concilio de Nicea, en tiempo que gobernaba Constantino el Grande, ya estas dos religiones en todo lo que es el Imperio Romano, sobre todo en la capital del imperio, están las dos religiones en disputas teológicas, en disputas ideales por ganar adeptos. Entonces hay una guerra teológica que se va a ir desarrollando, donde hay emperadores que van llegando de pensamientos paganos, y hay también emperadores que llegan de pensamientos cristianos, que son los que van a ir favoreciendo cada vez a este cristianismo que va avanzando y va ganando terreno y territorio en lo que es el Imperio Romano. Cabe destacar también que vamos a señalar cuáles eran los trasfondos históricos de las celebraciones hacia la fecha del 25 de diciembre en este Imperio Romano. Por ejemplo, tenemos el solsticio de invierno. Fue un evento de gran importancia cultural y temporal en la antigua Roma. Esto es un momento todavía antes de que entrara Mitra como una divinidad nueva en el año 62 por aquellos legionarios. Entonces el solsticio se celebraba en la Roma más primitiva. Este fenómeno astronómico marcaba el inicio del invierno y el momento en que la oscuridad de la noche comienza a disminuir. En la antigua Roma el solsticio de invierno se celebraba con festividades y rituales, y se consideraba un signo de las conexiones celestes y solares al emperador Augusto. Entonces, en estas fechas, sobre todo terminando el 25 de diciembre, se celebraban estas festividades donde la sociedad se reunía y hacían cualquier tipo de rituales y celebraciones festivas, donde iba a estar envuelto muchas cosas, algarabías que hacían en este momento los romanos de la época. En la antigua Roma, el solsticio de invierno era en honor a Saturno, a este astro, uno de los dioses principales de su panteón de los romanos. Se caracterizaba por su duración de 12 días, en lo que evitaba cualquier tipo de disputa, y todos eran ofrendas, eran banquetes y también bacanales. En estos 12 días que se celebraban el solsticio, se realizaba todo este tipo de festín en esta época. También tenemos los otros cultos llamados las Saturnales. ¿Qué son las Saturnales? Dice que es un festival que celebraba el renacimiento del año. Durante este festival los romanos intercambiaban regalos. Tal vez ahorita se te viene a la memoria esto de que el 25 se dan muchos regalos, se intercambian regalos dentro de lo que es la sociedad occidental de hoy. Miramos un antecedente histórico bastante parecido a estas prácticas. También el Festival del Nacimiento del Sol Invicto es un festival que se celebraba del 22 al 25 de diciembre y que indicaba que los días se hacían más largos a partir del final del solsticio de invierno. Y por último, el nacimiento de Mitra se celebraba el 25 de diciembre en Roma, ya en los siglos que son prácticamente paralelos al cristianismo. Entonces, este es un antecedente histórico de las celebraciones que tenía la fundación de aquel imperio romano y cómo aquella sociedad tenía ya marcada esta tendencia religiosa que era de mucha importancia en aquel momento para lo que era el paganismo primitivo en la ciudad de Roma. Pero vamos a estar hablando a continuación de lo que es el nacimiento de Jesús. Y hoy nuestra cultura occidental, ¿cómo celebra el 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo o de Jesús? Si bien es cierto, tengo que mencionar que históricamente tampoco hay documentos que argumenten o establezcan que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Esta es una fecha propuesta en los siglos posteriores a lo que es el cristianismo primitivo. Y vamos a ver cómo se fue construyendo
esta idea de establecer una festividad al nacimiento de Jesús y por qué se establece el 25 de diciembre en una fecha donde culturalmente los paganos celebraban a sus divinidades y sobre todo a Mitra en este contexto. Pero lo único que nos dice la Biblia, donde podemos encontrar un poco acerca del nacimiento de Jesús, es en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Pero yo he tomado como referencia el Evangelio de Lucas, que es más tardío, acerca de este testimonio que él tiene dentro de este segundo capítulo del libro. Y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada, y con el cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo que hoy nosotros podemos decir en la hotelería o en la hospedería, donde se puede alojar una persona que no es nativa, que es foránea. Lo más lógico es visitar un hotel para hospedarse. En ese aspecto es que hace referencia el escritor de Lucas, que ya no se encontró lugar por el famoso edicto que está dentro del libro de Lucas. También dice que habían pastores en la misma región y que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y dice que a estos pastores se le apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó el resplandor, y tuvieron gran temor los pastores. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces aquí hay dos cosas que quiero mencionar importantes. Número uno, que lo que Lucas nos habla acá es resaltar un hecho importante de lo que es el nacimiento milagroso de Jesús. Y por otro aspecto, lo que es la anunciación del ángel hacia los pastores que estaban en esa región. A esto se le conoce como Epifanía, el anuncio, que es unos cultos que también más adelante les voy a explicar qué son las Epifanías y cómo se celebraban en aquel momento en el cristianismo primitivo. Pero este argumento lucano no lo podemos tomar desde el punto de vista estricto de la historicidad como algo histórico, sino como un relato de querer resaltar lo que es la divinidad del Mesías o de Jesús en este aspecto, y también poder resaltar la anunciación. Entonces no podemos decir estrictamente que el 25 de diciembre, porque no podemos asegurar, no hay documentos históricos ni en la historicidad que diga que Jesús nació el 25. Por lo tanto, es una fecha puesta y aplicada por la tradición teológica, que más adelante les estaré hablando un poco más a profundidad de ello. Y hay una pregunta: entonces, ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Porque lógicamente el raciocinio natural de nosotros nos va a dictar que para patentar o para darle autoridad histórica deberíamos de tener pruebas de que nació en ese día. Pero ya les acabo de decir hace unos momentos que no hay documentos y que tampoco Jesús nació el 25 de diciembre. Pero la pregunta es: ¿por qué la celebramos entonces el 25 de diciembre? Para empezar, la celebración de la Navidad no era demasiado importante para los primeros cristianos, para los cuales tenían mucho más peso la Pascua, que es la celebración de lo que se le conoce como aquella fiesta judía de la Pascua. Esta representaba la resurrección de Jesucristo y constituía el factor diferencial más importante del cristianismo, que es la resurrección más que el nacimiento, el cual por aquel entonces era más una separación de la ortodoxia judía que una religión en sí misma, esa práctica de la Pascua.
Solo alrededor del año 200, cuando los cristianos eran ya una comunidad bastante organizada y bien desarrollada, aunque todavía perseguida en este contexto de los 200 años de cristianismo por lo que era el paganismo y los emperadores paganos, empezó a surgir la idea de celebrar la Natividad de Jesús hasta el año 200. Lo curioso es que inicialmente se observaron las indicaciones de los evangelios, es decir, buscando como fuente de información para celebrar esta fecha los evangelios, y se celebraba en la primavera, concretamente en mayo. Entonces, ¿por qué cambió? Si en los primeros 200 años empezó a darse énfasis en el nacimiento de Jesús, pero se celebraba hacia el mes de mayo, ¿por qué cambió? Y es en el año 221 que el historiador Sexto Juliano Africano publicó su crónica, una colección de 5 libros descritos en griego que por primera vez fijaba un canon sobre la historia del pueblo judío. En uno de estos libros estableció la fecha de nacimiento de Jesús como el 25 de diciembre. Este historiador se desconoce por qué razón se decidió por este día, el historiador, de fijar esa fecha, aunque teniendo en cuenta que africano era cultura helénica y originario de Jerusalén. Es posible que fuese por la coincidencia de un culto muy importante en Oriente, el sol invicto, relacionado con el dios Apolo. A pesar de haber establecido el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús, esta siguió sin celebrarse de forma generalizada, es decir, este historiador le establece el 25 de diciembre, pero no se adoptó como una medida general para celebrar el nacimiento de Jesús en esta fecha, sino en algunos sectores. En su lugar se celebraba la Epifanía. ¿Qué es la Epifanía? Les acabo de decir que es la anunciación. Lo que el ángel hizo con los pastores o lo que el ángel hizo con los famosos sabios de Oriente, como se les conoce hoy en la tradición como los Reyes Magos, que les dieron la anunciación del nacimiento del Salvador. A eso se le conoce como Epifanía. Es el día que Jesús se manifestaba al mundo por primera vez, representado posteriormente como la adoración de los magos. La situación cambió a principios del siglo IV. Ya estamos entrando en el contexto de Teodosio, el emperador romano que les dije anteriormente, que es el que establece la religión cristiana como religión oficial del imperio. Entonces, en el siglo IV, cuando el emperador Constantino permitió oficialmente el culto cristiano y por lo tanto también el proselitismo, ahí cambió todo. Ahí va a dar un giro tremendo lo que es acerca de esta fecha del 25 de diciembre. Hay otro personaje muy importante en la historia que nosotros debemos de destacar en esta temática que nos corresponde, y es el Papa Julio I. El Papa Julio es parte de lo que va a ser la eliminación o la erradicación del paganismo del imperio en el siglo IV, de la mano también del emperador Teodosio. A pesar de que el cristianismo ganaba adeptos rápidamente como una religión dinámica, los romanos estaban muy apegados a sus tradiciones. Lógicamente, cada cultura tiene una tradición, y cuando la ciudadanía está pegada a las tradiciones culturales, cuesta desarraigarlo, cuesta desinstalarle un sistema mental o teológico que ya tienen establecido a través de las tradiciones. Más sin embargo, en diciembre tenía lugar 2 celebraciones paganas muy arraigadas entre la población y de gran importancia para ellos. La primera era las Saturnales, una tradición que festejaba a Saturno, el dios de la agricultura y de la cosecha. Su celebración se remontaba hasta el siglo III, el año 300 a.C., y tenía lugar desde el 17 de diciembre hasta el 23 de diciembre. El 25 de diciembre, por su parte, se celebraba el Día del Sol Invicto, que festejaba el solsticio de invierno, aunque el cálculo tenía un error de algunos días, a partir del cual el día iba ganando más horas de sol. Pero el 25 se celebraba este culto también pagano, el Sol Invicto. No es sino hasta en el año 337 cuando Julio I fue elegido como el Papa número 35
de la Iglesia. Una de sus prioridades fue establecer una ortodoxia para las celebraciones cristianas, así como combatir el paganismo y la doctrina no católica, en especial el incipiente arrianismo que estaba en este momento, en esta corriente cristiana, una corriente que constituía una de las principales competidoras del catolicismo en aquel momento. Julio era de estirpe romana y seguramente era consciente de lo difícil que resultaría forzar a los ciudadanos romanos a abandonar una festividad o abandonar un sistema religioso en el momento. Recordemos que hasta este momento todavía el edicto de Milán es el edicto de la tolerancia. Quiere decir que arrianismo, cristianismo, paganismo podían convivir, aunque no tuvieran los mismos ideales, no se llevaran desde el punto de vista teológico, pero el edicto decretaba que tenía que haber tolerancia de religiosidad en ese momento. Julio separó la Navidad de la Epifanía. Este es el Papa número 35, es el que va a aparecer en la historia como el que va a separar las fiestas de la Epifanía, que significan de la Anunciación, a los pastores y a los famosos Reyes Magos, a los sabios de Oriente. Es este Papa el que va a separar la Navidad de la Epifanía y fijar su fecha el 25 de diciembre. Así pues, el nuevo Papa optó por otra estrategia. Recordemos que en este contexto hay unas guerras teológicas en el imperio, donde el cristianismo está siendo involucrado de primera instancia contra estas corrientes de paganismo. Entonces el Papa opta por esta estrategia y superpone fechas señaladas del cristianismo a las celebraciones más importantes del calendario. Decidió separar la celebración de la Navidad y de la Epifanía, establecer la fecha de la primera en el 25 de diciembre, es decir, él establece en la fecha 25 de diciembre lo que es el nacimiento de Jesús. El Día del Sol Invicto, además de fagocitar una festividad tan importante, era también una metáfora, porque él en cierta manera analógicamente daba a entender que Jesús era el sol, el nuevo sol llegado para iluminar al mundo. La fecha del nacimiento de Jesús, ya propuesta en la crónica de Sexto Juliano Africano, había sido ratificada en el año 325 por el primer concilio de Nicea, por lo que Julio I simplemente le daba el visto bueno como papa. Sin embargo, fue durante el pontificado de su sucesor Liberio, concretamente en el año 354, cuando se fija oficialmente como una festividad oficial de la Iglesia separada de la Epifanía. No obstante, en este reconocimiento no fue unánime en ese contexto. A día de hoy, por ejemplo, en tiempos modernos, hay algunas iglesias ortodoxas que mantienen el nacimiento de Jesús en el 6 de enero y en algunos otros casos en el 7 de enero como fecha de la Navidad, mientras que en otras han adoptado la fecha católica, es decir, el 25 de diciembre. Estas excepciones son principalmente de los países de Europa y algunos de África. Entonces podemos ver que esta festividad que en Occidente se celebra el 25, esa misma festividad se celebra en partes de Europa y en África el 6 y el 7 de enero, que es donde en Occidente se celebran lo que es la Epifanía, el Día de los Reyes Magos, el 6 de diciembre, que es una fiesta que va vinculada a esta también estrategia teológica de aquel momento. Teodosio el Grande, que es el emperador cristiano que estableció en el siglo IV la religión cristiana como oficial, es el que va a darle el triunfo definitivo a través de sus decretos como un buen cristiano de la época, de establecer oficialmente la religión cristiana en el imperio. En el año 392 el emperador Teodosio promulgó este edicto en la ciudad de Constantinopla, con el que prohibía totalmente el paganismo. Este emperador jugó un papel muy importante y crucial
en el establecimiento de las tradiciones y las festividades cristianas de la época, para que posteriormente en los siglos sucediendo de esta manera la actividad religiosa oficial en el imperio. El 8 de noviembre del año 392 se invirtieron los roles que el cristianismo y el paganismo habían tenido durante siglos en el imperio romano. Ya les platiqué anteriormente que como el paganismo perseguía en aquel momento a los cristianos para matarlos, desterrarlos, expulsarlos y aniquilarlos de lo que era el sistema religioso del momento. Mas sin embargo, en el cuarto siglo, bajo el emperador Teodosio, los papeles se invierten y ahora es el cristianismo que va a perseguir y va a borrar de todo el imperio, al menos de una manera de decreto promulgado por el emperador, al paganismo. Entonces, es decir, en este momento el emperador romano Teodosio I el Grande, a la edad de 45 años, 3 antes de fallecer, prohibió totalmente el paganismo e impuso el cristianismo, la religión llegada desde el Próximo Oriente, o sea, de Palestina, que no había dejado de ganar terreno en el Imperio Romano, sobre todo desde el reinado de Constantino, cuando se decretó el decreto de tolerancia a principios del siglo IV. El llamado Edicto de Constantinopla prohibía toda práctica no cristiana, incluida aquella de carácter privado. Es decir, este edicto importante para la historia del cristianismo y para la historia de la humanidad, que se establece que el cristianismo pasa a ser la religión oficial y que el paganismo no tiene ya derecho legal de actuar como una corriente religiosa, entonces quedan neutralizadas. Pero ¿qué es lo que hace el cristianismo con el Papa Julio I, Papa número 35 de la Iglesia? Aprovecha todo esto que se va conjugando y se va consolidando para que estas fiestas que hoy conocemos como fiestas cristianas borraran de la memoria de aquella sociedad romana todas estas prácticas paganas, y aún estas fechas que eran conmemorables y podían traer recuerdos de la idiosincrasia religiosa pagana de la época, el cristianismo superpone, es decir, por encima de estas fechas, establece sus festividades para que de esta manera también el cristianismo se empiece a establecer y a enraizar en lo que va a ser después las fechas tradicionales para conmemorar estos acontecimientos que están datados dentro de la Biblia desde la perspectiva del nacimiento y desde la perspectiva de lo que es la Epifanía, la anunciación del nacimiento de Jesús como el Salvador a los pastores y a los magos o a los reyes magos, como dicen tradicionalmente, que al final eran sabios de Oriente. Para concluir, estimados alumnos, estimados seguidores de nuestro canal, es así que termina una larga guerra teológica en el Imperio Romano durante siglos. Es en este contexto que el cristianismo se superpone en las fechas de fiestas paganas para borrar de la mente del imperio el paganismo y que las nuevas generaciones no sepan nada del mundo pagano. Y ahí pongo esas dos imágenes con la flechita azul apuntando sobre la imagen de Mitra. Esta imagen analógica de lo que es el cristianismo se superpone por encima de la de Mitra. Y dijo un estudioso ahí, si el cristianismo no hubiera triunfado, todos los occidentales fuéramos mitraístas, pero ese fuéramos no existe. Somos lo que somos y ahora estamos culturizados con lo que sabemos y conocemos. Pero sí, a través de la historia podemos llegar al conocimiento de este sistema religioso que existía pagano en los primeros 4 siglos de lo que era el cristianismo y la historia de lo que es el cristianismo en sí. Y entonces, de esta manera concluimos que cómo llegó esta fecha, este 25 de diciembre, para que se celebrara el nacimiento de Jesús,
que vuelvo y repetimos en esta conclusión, históricamente no nació en esa fecha, pero en esta guerra y disputa teológica donde el cristianismo se impone por decreto y por ortodoxia, entonces para poder borrar de una manera teológica, estas fechas fueron instauradas desde la perspectiva de las fiestas cristianas. Así también como las saturnales que se celebraban también hacia los primeros días de enero. Entonces también se instauran estas fechas de lo que es la celebración de la Epifanía o la anunciación del nacimiento de Jesús, para también ir dilucidando, así como también el domingo pasa a ser un día oficial donde la iglesia va ahora a realizar sus actividades culticas como el día consagrado, cuando en el siglo segundo, hacia el año 180 también, cuando el sábado era el día de apartado para la consagración, para las actividades. A partir del 180 en adelante ya hay relatos y datos históricos donde el cristianismo primitivo de este momento empezó a meter el domingo como el día oficial. Entonces, es decir que hay una serie de opiniones que nosotros podemos encontrar en las redes sociales acerca de estas temáticas importantes. Pero como estamos en un mes de diciembre donde estamos acercándonos a esta fiesta, me pareció muy importante y desde la perspectiva también del estudio y la academia, compartir con ustedes este material y esta investigación, donde concluimos de esta manera que el evangelio o el cristianismo se impone sobre el paganismo gracias a los decretos de los emperadores cristianos y también a las teologías incipientes del cristianismo primitivo. Así que muchas gracias, estimados, y esperen otro video a través de otra temática para que pueda compartir con ustedes y que puedan crecer en este conocimiento académico. Así que suscríbete al canal y de esta manera nos estarás apoyando para seguir subiendo más contenido y poder seguir compartiendo con cada uno de ustedes.